Señores, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Les recuerdo que se inscriban a mi canal en YouTube, que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Inscribirse es gratis y los que quieran pueden unirse a una membresía o escuchar mis podcasts diversos que están en Google, Apple, Deezer, ah, Spreaker y muchos otros. Spotify. Pueden escucharlos, pero sobre todo, lo central siempre va a estar en este canal. Por favor, difúndanlo para que mucha gente, al igual que ustedes, conozca la gracia de Dios. Ahora, vamos a continuar con el siguiente capítulo del libro del Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los oyentes. Esta vez el capítulo se llama Los temas tratados con más frecuencia número 2. Lo que incluye este capítulo es lo siguiente. Las desgracias revelan la presencia de un maleficio. Los síntomas de los males de naturaleza maléfica. El aspecto de Satanás. La localización del demonio en el hombre. La convivencia de Satanás y del Espíritu Santo en una persona. ¿Podría Dios impedir la acción del demonio? Un episodio que le sucedió a San Juan Bosco. Esto es lo que incluye este capítulo. Así que comenzamos con la lectura. Al final de mi libro, Nuovi racconti di un exorcista, que significa nuevos relatos de un exorcista, pensé en compilar las preguntas que con más frecuencia me plantean. Por eso, esta noche, así como en el encuentro anterior, trataré algunas de las temáticas que con más frecuencia me preguntan. Toda mi vida ha sido una cadena ininterrumpida de males. 65 veces he sido internada en cardiología. La vida de mi familia está llena de desgracias. ¿Tengo un maleficio? Nosotros, los exorcistas, recibimos siempre a personas que viven momentos de sufrimiento. Ejercer como exorcista es algo así como vivir de una manera permanente en un hospital lleno de personas afectadas por toda clase de males. Encuentro continuamente casos sumamente dolorosos. Hay personas que parece como si los males las persiguieran, personas a las que en nada les va bien, problemas de salud, problemas con las amistades y con el trabajo, accidentes de tránsito, lutos repentinos y sin embargo, si se procede a exorcizarlas, al menos con un carácter explorativo, no se verifican reacciones especiales que hagan pensar en presencias maléficas. Cuando hay un mal, la garra del demonio siempre está involucrada, así como en todo bien ha intervenido siempre la mano del Señor. Todo bien siempre viene de Dios, mientras que el responsable de todos los males es el demonio y el libre arbitrio también del hombre, que elige el mal y que se aparta de Dios por la sugerencia del demonio. En estos casos, ¿qué puede hacer un exorcista? Y digámoslo también en general, ¿qué puede hacer un sacerdote? ¿Qué puede hacer una persona buena que quiera dedicarse al bien de los demás? Es sumamente importante el papel del socorro, de la oración, de la fe, el ayuno, la caridad, la penitencia, porque es posible que no se logren contener las desgracias, pero siempre es posible lograr impedir la desesperación y valorar el sufrimiento. Varias veces he citado esta famosa frase de San Pablo: completo lo que falta de las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Esto significa que el Señor ha pagado por todos nuestros pecados, por nuestros males, con su sacrificio en la cruz, pero quiere también nuestra colaboración y nuestra cooperación. Esa es la razón por la cual hay personas condenadas al sufrimiento sin remedio de curación, pero que sin embargo logran hacer de su martirio un gran medio de apostolado porque saben que el ofrecimiento al Señor es útil para la salvación de las almas, para las almas del purgatorio y para la paz del mundo. Por tanto, el sacerdote puede ayudar a impedir la desesperación, el desánimo y sobre todo puede hacer comprender y valorizar los sufrimientos que pueden aparecer. Poco importa que la causa sea el demonio o una inexplicable mezcla de coincidencias adversas. Lo que sí importa es el consuelo y el socorro, porque no hay duda de que el dolor es la prueba más grande contra nuestra fe, pero también es la forma más grande de fortalecerla. Cuando existen continuos sufrimientos, la fe se pierde o se refuerza. Uno aumenta el ritmo de su oración hacia Dios o abandona todo con la convicción de que el Señor no lo escucha, pero sabemos que el Señor lo ve y lo escucha todo, y sabe que el dolor es una gran prueba. De ello tenemos un ejemplo en el libro de Job, en donde podemos ver cómo las pruebas a las que es sometido Job son oportunidades para reforzar su fe, pero que podrían también hacérsela perder.
Solo a la luz de la fe, estas situaciones pueden encontrar su significado. Ellas son una oportunidad preciosa para que los sacerdotes y todas aquellas almas generosas que quieran apoyar a los que sufren, ayuden. Hay tanta necesidad de socorrer a quienes sufren. La pregunta que sigue me fue planteada por un psiquiatra muy importante. En personas que no tienen síntomas de enfermedades crónicas, pero que presentan males que no se pueden curar por medio de la medicina. He notado a menudo síntomas de frío, cansancio, somnolencia, tendencia a apoltronarse en una indolencia absoluta. Quisiera preguntarle a usted qué es exorcista si percibe estos síntomas. Nosotros los exorcistas comprobamos dichos síntomas y vemos que son mucho más frecuentes en los jóvenes que están menos preparados a soportar las adversidades de la vida. Añado que con frecuencia estas dificultades llevan a la pérdida de la fe, a permanecer encerrados en casa con una incapacidad total de estudiar y de hacer cualquier trabajo. Se pierde todo tipo de interés. A menudo se agrega también la repugnancia hacia cualquier alimento y entonces se cae en la anorexia. Se percibe un sentido de inferioridad que lleva a la persona a apartarse de todos y a encerrarse siempre, más en una creciente desesperación, y a perder así todas las amistades y las relaciones, las posibilidades de diálogo con los demás. El ser humano ha sido creado para dialogar con los demás, para que viva con los demás, y no puede vivir solo. En el Hospital Gemelli de Roma exorcicé a una chica que padecía anorexia y se trataba de un caso muy interesante porque fueron los mismos médicos que la trataban los que invitaron a los padres a que me llamaran. En efecto, todos los cuidados resultaban inútiles, por lo cual pensaron que sería bueno probar qué efecto tendría la bendición de un exorcista. Esta joven estaba inmóvil en la cama y entonces fui a donde ella y le hice el primer exorcismo. Llamé por teléfono al día siguiente y me dijeron que había comido algo y regresé y realicé un segundo exorcismo y después me contaron que había vuelto a comer casi con regularidad. Pasados unos meses volvió a su casa y los padres me llamaron por teléfono para decirme que estaba bien y que comía con regularidad. En este caso se puede decir que los disturbios de esta muchacha sí tenían verdaderamente una raíz maléfica. Pasemos ahora a hablar de Satanás. Me han preguntado ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo se presenta? Por más feo que lo podamos representar, él es siempre muchísimo más horrible. No se trata de una fealdad física, es un espíritu puro, no tiene cuerpo, no se le puede representar. Su fealdad proviene de su alejamiento de Dios, que es el sumo bien, y el culmen de toda belleza, de su perfidia. A propósito, no olvidemos que existen las realidades que nunca podrán ser demostradas científicamente. Nosotros las creemos solo porque Dios nos las ha revelado, y no debemos esperar demostraciones, sino solamente creer en la palabra de Dios. Me refiero a las verdades más grandes de nuestra fe, como el misterio de la Santísima Trinidad, pero también la existencia del infierno, en la cual muchos no creen, a la existencia del paraíso y del purgatorio. La eternidad del paraíso y del infierno son realidades que no se pueden demostrar por medio de la ciencia. Van a ser creídas solo si se acepta la palabra de Dios. De la misma manera, sé que el diablo existe porque es Dios quien me lo ha revelado. Basta leer los evangelios. Ahí, el demonio es nombrado más de 40 veces. El primer domingo de Cuaresma está dedicado a las tentaciones del demonio sufridas por Cristo, quien al hacerse hombre aceptó ser tentado por Satanás. Por tanto, no cabe duda de que el diablo existe, pero no hay pruebas científicas, técnicas o materiales que lo demuestren. Se debe creer porque Dios nos lo ha revelado y porque vemos sus consecuencias. El diablo no es precisamente ese personaje con cuernos y cola y alas de murciélago. Esa representación es solamente un fruto de la imaginación humana, aunque en ella hay un fondo de verdad. El diablo efectivamente es una criatura, no es una persona visible, no es un ser humano, que al haber venido a menos ha sido desplazado al rango de un animal. A él, pues, se le representa con una cornamenta, garras, cola, alas, es decir, con elementos tomados del mundo animal. En realidad el demonio no tiene todo eso, porque es un puro espíritu, pero está contento con esa imagen que nos hemos creado de él, porque
Cuanto más se le represente de manera increíble y no se crea en su existencia, más puede trabajar impunemente con toda libertad. Cuando el demonio se quiere hacer visible, se ve obligado a asumir un aspecto sensible y por ende no real, pero de una manera tal que pueda ser visto y asumido de acuerdo con el aspecto que es, conforme a aquello que quiere suscitar. En general se trata de un aspecto horroroso, por ejemplo de animales temibles o de un hombre feísimo, pero podría presentarse también como un señor elegante, así como lo imagina Dostoyevsky en uno de los últimos capítulos de Los Hermanos Karamazov. Él muestra, en efecto, que el diablo asume un aspecto diferente según aquello que quiere suscitar. El demonio se le presenta al Padre Pío bajo un aspecto sumamente característico. El maligno se le aparecía en general como un perro grande y feroz que quería atacarlo. Esta era la representación más común, pero también se presentaba y hablaba como Jesucristo o como Nuestra Señora. Él quedaba asombrado y desconcertado e indeciso, pero después de que la aparición terminaba, en lugar de sentir alegría, sentía una profunda amargura dentro de sí, y entonces comprendía que esa no había sido una aparición del Señor. Se le aparecía también bajo el aspecto de su confesor, de su padre guardián que le daba órdenes, cuando luego iba a donde el Padre Superior a pedirle explicaciones sobre esa orden que le había dado, escuchaba que nunca le habían dado tal orden. En ese momento comprendía que había sido el demonio. Otras veces se le aparecía bajo el aspecto de chicas desnudas y provocativas que querían tentarlo para que abandonara su pureza. Esto demuestra con toda claridad que el demonio asume aspectos diferentes según lo que quiere suscitar. El demonio no ha perdido su naturaleza angélica, por lo que su inteligencia es inmensamente más grande que la nuestra. Su capacidad creativa para tratar de hacer caer al hombre en el pecado usando todos los medios posibles lo lleva a influir sobre nuestra fantasía, sobre nuestros pensamientos, nuestros sueños y sentimientos, pero nunca, sin embargo, el demonio tiene poder sobre nuestra alma, nunca. Quiero darles también el ejemplo de un ángel que para mostrarse a los hombres tuvo que asumir un aspecto humano. El libro de Tobías es hermoso y allí se cuenta que el arcángel Rafael, para poder acompañar en un viaje al hijo de Tobías, asumió el aspecto de un joven viajero. Luego cuando se revela dice, «A ustedes les parecía que yo comía y dormía, pero no había nada de esto». El arcángel Rafael había sido enviado por Dios para que le encontrara esposa al hijo de Tobías, llamado también Tobías, y para liberar a Sara, su prometida, de las infestaciones demoníacas que habían causado la muerte de los 7 hombres que la habían deseado como esposa antes de conocer a Tobías, el hijo. El arcángel Rafael debía liberar de esta tragedia a la joven y curarle la ceguera a Tobías. Para poder hacer todo esto acompañó al hijo de Tobías en ese viaje y cumplió su misión y al final reveló quién era. También un ángel, por tanto, para hacerse ver, necesita asumir un aspecto humano que no corresponde al suyo, porque al ser un espíritu no tiene un aspecto sensible. ¿Puede el demonio localizarse en un hombre? Esto se trata de una pregunta interesante y en efecto, como ya lo dije antes, una de las mayores dificultades para un exorcista es la de distinguir un mal psíquico de uno maléfico. Mal maléfico y mal psíquico pueden ser en apariencia parecidos, pero luego, si se les estudia a fondo, se capta claramente la diferencia. En lo que respecta a la ubicación en el cuerpo humano, diré que el demonio o los demonios se apoderan del cuerpo humano, es decir, lo cubren completamente, por lo cual le hacen hablar y hasta lo pueden hacer blasfemar, sin importar que la persona poseída sea un santo. ¿Pueden convivir en una persona la presencia de Satanás y la presencia del Espíritu Santo? El demonio es un puro espíritu y también el Espíritu Santo es un purísimo espíritu. Pero no se trata de dos personas rivales que habitan en un mismo cuarto. Les doy una comparación que puede servirnos para comprender este punto. Se puede ser una persona muy enferma y al mismo tiempo ser santa. Tiene muchas enfermedades y sin embargo está llena del Espíritu Santo. Las enfermedades conviven con la presencia del Espíritu Santo porque son dos cosas absolutamente diferentes y actúan en planos totalmente diferentes. Muchos santos estuvieron poseídos por el demonio, aunque estaban llenos del Espíritu Santo.
No es que cohabiten dos seres rivales en una misma persona, porque estamos hablando de personas espirituales y no de personas físicas. Hay otra pregunta que a menudo se me plantea. ¿No podría Dios impedir la acción de Satanás? ¿No podría bloquear la obra de los hechiceros, los magos y de aquellos que hacen hechicerías y maleficios y que causan tanto daño, tanto que hay personas que necesitan muchos años de exorcismos para llegar a la liberación? Una pregunta parecida es la siguiente. ¿No hubiera podido Jesús impedirle a Judas hacer lo que hizo? ¿Por qué lo escogió entre los 12 apóstoles? ¿Por qué precisamente a él, que era ladrón, le dejó la tarea de manejar el dinero? Son preguntas que pueden surgir espontáneamente, pero debemos recordar siempre que Dios nos creó libres y que respeta nuestra libertad. ¿Cuántos esfuerzos hizo Jesús para que Judas se convirtiera y venciera ese vicio tremendo de robar? ¿Cuántos esfuerzos hizo Jesús en esos 3 años en los que Judas, junto con los demás apóstoles, lo acompañaban a predicar, a curar enfermos y a expulsar demonios? Y después el demonio entró en él. ¿Cómo se explican estas cosas? ¿Podría Dios impedir la acción de Satanás? Claro que podría, pero entonces, ¿cómo se manifestaría nuestra libertad a la hora de escoger el bien y el mal? A la hora de querer huir del mal y elegir el bien. ¿Cómo se manifestaría entonces nuestro esfuerzo de obedecer a Dios y no a Satanás? Que las cosas sean así es evidente en las tentaciones de Cristo descritas por el evangelista Mateo, tentaciones que Satanás realiza para que le obedezca a él antes que a Dios. Si Dios le impidiera a Satanás actuar, entonces ya no tendríamos la posibilidad de demostrar nuestra fidelidad a Dios, porque dicha posibilidad es un fruto purísimo de nuestra libertad. Que quede bien claro, el Señor nos quiere santos, el Señor desea vernos en el paraíso, pero como lo dice la Virgen de Medjugorje, no a la fuerza. Él nos ha dado la libertad para que sea la intervención libre de nuestra personalidad la que nos conduzca a la alegría eterna. Dios, por tanto, no impide que Satanás actúe, pero nos da todas las gracias para resistirlo. La Biblia nos dice claramente que Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Naturalmente debemos usar los medios necesarios y no exponernos al peligro. Jesús nos dice, velen y oren para que no caigan en tentación. Nuestros esfuerzos humanos no son suficientes para poder vencer las tentaciones, ni para poder evitar caer en el pecado. Se necesita también la ayuda de la oración, el ayuno, la caridad y la penitencia. San Alfonso María de Ligorio repetía a menudo esta frase: el que ora se salvará con toda seguridad, y el que no ora se condena. Cuando uno se equivoca de camino, y yo lo he visto en las parejas que se separan y que se divorcian, y en los sacerdotes que abandonan su sacerdocio, la causa siempre es el haber dejado de orar. Si pensamos en aquellos jóvenes que no tienen valores y en las familias destruidas, en la manera errada como los novios y los que no son novios se comportan, entonces podremos ver a dónde van a parar cuando no se ora y cuando no se tiene la fuerza que viene de Dios y cuando no se usan los oportunos recursos humanos para huir del pecado. Para concluir, quiero recordarles, por tanto, que el demonio causa muchos más disturbios a quien no crea en la existencia de Dios y en la palabra de Dios, y a quien no crea en el Evangelio o en la Biblia, o le va a causar menos disturbio a aquel que sí tiene fe. Porque cuando una persona cree y está en la gracia de Dios, o cuando ora y frecuenta los sacramentos, créanlo y créanlo para siempre. Es el demonio el que le tiene miedo a estas personas. Santiago nos dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. El demonio nos tiene miedo porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos el sello de Dios Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos tenerle miedo alguno al demonio, con una condición de que estemos con Dios, porque el demonio, si estamos solos, es mucho más fuerte que nosotros y mucho más inteligente que nosotros. Si estamos solos. Pero si estamos con Dios, somos inmensamente más fuertes que el demonio. Y cuanto más estemos con Dios, tanto más miedo nos tendrá el demonio a nosotros. A propósito, les voy a contar un episodio tomado de la vida de San Juan Bosco.
San Juan Bosco fue atormentado durante 2 años por el demonio de una manera sumamente grave. Ustedes han de saber que él era un gran santo y era de complexión robusta y de un equilibrio psíquico grandísimo, pero al llegar hacia el fin de sus días, hacia los 73 años, se había debilitado tanto que algunas veces celebraba la misa en su habitación. Un día, desde Niza, acompañaron a su capilla a una joven poseída por el demonio sin que le dijeran nada. Esa mañana don Bosco tuvo la fortaleza de bajar a la capilla. Cuando salió de la sacristía y entró a la capilla con las vestiduras sagradas, inmediatamente el demonio huyó de esa chica, dejándola libre, porque ni siquiera resistía la presencia del santo. Queridos hermanos y hermanas, permanezcamos unidos al Señor y seamos fieles a la oración y a los sacramentos y a los medios de gracia, y entonces estaremos seguros de que el demonio no tiene ningún poder sobre nosotros. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primer radio escucha. Quisiera hacerle una pregunta que parece sencilla, que para mí no lo es. Me encuentro trabajando con una persona que blasfema con mucha frecuencia y no hay manera de que deje de hacerlo. He tratado, pero casi pareciera que obtengo el efecto contrario. Quisiera saber si esto puede influir también en mí, en el trabajo y en todo. Respuesta del padre Amort. Esto puede influir verdaderamente en el ambiente. Un famoso exorcista salesiano que se llama el padre Tomaselli y es autor de muchos libros que han tenido una gran difusión decía: basta que en una casa haya un blasfemador para que arruine toda la casa. Los medios de defensa en todo caso son: a quien me dice que en diferentes ambientes oye a personas que blasfeman, le aconsejo que interiormente diga: ante toda blasfemia, 2 jaculatorias. Jesús te amo, Jesús te amo. De esta manera, en efecto el demonio nos deja, porque a cada blasfemia oye que otra persona dice 2 jaculatorias. Muchas veces las personas blasfeman por mala educación o por costumbre, o por los ambientes en los que han vivido. Muy a menudo, por ejemplo, algunos jóvenes me han dicho que blasfemaban porque su padre lo hacía continuamente. Por lo tanto, lo aprendieron desde niños y vivieron en un ambiente en el que la blasfemia estaba a la orden del día. Cada quien puede inventar sus propias jaculatorias, y si a cada blasfemia que escuche dice 2 jaculatorias, poco a poco la persona que maldice va a comenzar a disminuir las blasfemias sin que ni siquiera se dé cuenta. El sistema, por tanto, es el de la oración de reparación, que precisamente contrarresta la blasfemia, que es un pecado grave, así sea cometido con ligereza. Y yo repito con gusto ese proverbio toscano, que es muy agradable. La blasfemia corre, corre y cae en la cabeza de quien la tira. Al ser sacerdote, estoy más autorizado a intervenir, con la seguridad de que el otro no va a reaccionar de manera violenta. Con frecuencia, a una persona se le salía una blasfemia en mi presencia, y él me decía: perdón, padre, no lo había visto. Y entonces yo le decía: siga blasfemando, pero recuerde que la blasfemia gira y cae en la cabeza de quien la tira. Segundo radio escucha. Padre Amort, quiero pedirle una información. Sucedió algo especial en el invierno. Murió mi suegro. Me encontraba en Brescia con los muchachos y no pude ir a Sicilia, donde murió. Pero fue mi esposo y su hermano. Mi suegro se enfermó del corazón y luego tuvo una isquemia y cayó en coma y murió en Nochebuena. Después del funeral no se encontraba un puesto en el cementerio y el féretro permaneció 1 día y medio en la iglesia. Por la noche tuvieron que decidir cómo pagar el funeral. Estaban los hermanos con las nueras y las suegras y todos estaban en la mesa y ahí discutían. Nunca hubo una buena relación en la familia, en especial cuando entró a la familia una persona más bien extraña que aseguraba tener algo que ver con la magia. Mientras estaban en la mesa discutiendo, mi esposo dijo: hagamos lo siguiente, dividamos los gastos entre todos, los hermanos, y el poco dinero que mamá tiene se lo dejamos a ella para cuando lo necesite. Algunos estuvieron de acuerdo y en cierto momento sintieron junto al baño un perfume muy fuerte con olor a rosas y a azahar. Un perfume intenso, mucho más fuerte que cualquier olor. Se preguntaban: ¿pero qué pasa? Y recorrieron la casa y no había nadie. Yo, padre Amort, quisiera preguntarle algo. Según usted, ¿qué pudo haber sucedido? Después de esa noche mi esposo ha estado mucho más tranquilo y sereno, aunque había sido muy apegado al Papa. Desde entonces,
Todos se volvieron más tranquilos y unidos, y me parece que las cosas siguen así, o algo antes, porque no había pasado nunca. Nosotros pensamos que se trató de un milagro, como sucedió tras la muerte del Padre Pío. Y otra pregunta. Hace años mi suegra tuvo problemas y debió cambiar de casa porque escuchaba muchos ruidos en las ventanas que se abrían. Y ella dice que por la noche venían a llamarla algunos espíritus y la hacían levantarse y querían café y la amenazaban. Pero solo mi suegra veía esas cosas. Mi esposo se acordó después al escuchar una transmisión en la que se dijo que había una persona que había vivido una experiencia con el maligno cuando era pequeña, que él también pasó por lo mismo, y recordó que cuando pequeño, tal vez a los 2 o 3 años, veía con frecuencia a una persona totalmente vestida de negro con una capa. Era un hombre y lo sacaba de la camita y lo ponía en el suelo, y mi suegra, desesperada, volvía a poner al niño en su cama. ¿Solo era una fantasía? Respuesta del padre Amort. Es posible que sea fruto de la fantasía y habría que investigar para ver si hay una base de verdad o si por el contrario es solo fruto de la imaginación de la fantasía o del miedo. Los niños están llenos de fantasías y de ideas fantásticas e imaginan cosas irreales que ellos creen que ven. Son muy inclinados a estas cosas. Paso, sin embargo, a su primera pregunta, la de los perfumes. Después de haber sentido estos perfumes, los hermanos se pusieron de acuerdo, mientras que en esa familia antes no existía dicha paz. Yo diría que esos perfumes fueron señales de personas que oraban por la unión de la familia, tal vez del mismo padre difunto. En lo referente a la experiencia de su suegra, finalmente es posible que una casa emane influencias negativas, pero se trata siempre de casos muy raros, por lo cual no hay que preocuparse en absoluto de estas cosas, solo hay que estar atentos si se verifica que las cosas son reales. Tercer radio escucha. Soy un adulto de 38 años y quisiera dar un testimonio. Me he dado cuenta de lo grave que es no reconocer la existencia de Satanás, pero es aún más grave no conocer a Cristo. Acabo de pasar en efecto por una experiencia durísima con la droga y puedo decir que caí en las redes de Satanás. Gracias a la oración y a la Sagrada Eucaristía y a la misa dominical y gracias a Dios he vencido a la cocaína de la cual hacía uso desde hacía 4 años. No sé si llamarla cristoterapia, como lo hace la comunidad del padre Gelmini, pero el testimonio que cuento es real. Este es mi testimonio, creo que puede ser útil para los jóvenes o para los padres que no se dan cuenta de que Satanás usa estos medios para llevarnos por caminos equivocados. Estoy en compañía de un grupo de oración desde hace 3 años porque el Señor me ha dado lo más grande, la fe. Respuesta del padre Amort. Le agradezco su testimonio. Lamentablemente me doy cuenta de que frente a estos problemas, que se han vuelto cada vez más frecuentes y más graves, nos encontramos con un clero que no está preparado y que es ignorante, y que no está en la capacidad de instruir ni remediar. Esta es la realidad, desafortunadamente, porque no tienen la capacidad ni los conocimientos para poder responder y corresponder a las exigencias. Ahora, invoco la bendición de Dios Omnipotente sobre todos los que están escuchándonos. Que los bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Señores, con esto terminamos este capítulo. Les recuerdo, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Inscríbanse al canal que lleva mi nombre en YouTube, escuchen los podcasts y que Dios los bendiga, pero sobre todas las cosas, den a conocer esto para la gloria del Señor, porque así como ustedes han obtenido un beneficio de conocimiento, sanación y liberación si tienen fe y así Dios lo quiere, no se lo nieguen a los demás. Dios los bendiga.